Filoctetes era el mejor arquero griego y poseedor del arco de Heracles. Los griegos lo abandonaron en la isla de Lemnos durante 10 años por una herida maloliente, pero tuvieron que buscarlo cuando supieron que Troya no caería sin él. Con sus flechas envenenadas mató a Paris y ayudó a terminar la guerra. Era hijo de Peante y había sido compañero de Heracles en sus últimos días. Su padre Peante era rey de Melibea en Tesalia. Peante había sido uno de los argonautas que navegaron con Jasón en busca del vellocino de oro. Era conocido como arquero experto y enseñó a su hijo Filoctetes desde niño. El muchacho aprendió a tensar el arco, a preparar flechas, a disparar con precisión a blancos lejanos. Filoctetes creció y se convirtió en arquero aún mejor que su padre. Podía atravesar un anillo a 100 pasos. Podía disparar 3 flechas antes de que la primera tocara el blanco. Su fama como arquero llegó lejos, y cuando Heracles necesitó ayuda, llamó a Filoctetes. Heracles estaba muriendo por el veneno de la hidra que su esposa Deyanira había puesto sin saberlo en su túnica. El dolor era insoportable. Heracles subió al monte Eta y construyó una pira funeraria. Pero nadie quería encenderla porque todos temían la ira de los dioses por matar al hijo de Zeus. Heracles vio a Filoctetes pasar con su padre Peante. Les rogó que encendieran la pira para terminar su sufrimiento. Peante se negó, pero Filoctetes aceptó. A cambio, Heracles le dio su arco y sus flechas. Era el arco que Apolo había regalado a Heracles, imposible de romper y certero en cada tiro. Las flechas estaban envenenadas con la sangre de la hidra de Lerna. Filoctetes encendió la pira. Mientras las llamas consumían a Heracles, Zeus lanzó un rayo y llevó a su hijo al Olimpo para hacerlo dios. Filoctetes guardó el arco y las flechas. Nadie más podía tensarlo porque requería fuerza sobrehumana. Solo Filoctetes, entrenado desde niño, podía usarlo. Cuando Helena fue raptada y los griegos se prepararon para la guerra, Filoctetes fue uno de los pretendientes obligados por el juramento. Aunque Helena no lo había elegido, había jurado defender su matrimonio. Reunió 7 naves de arqueros tesalios y navegó hacia Áulide, donde se reunía la flota. Durante el viaje a Troya, los griegos pararon en la isla de Ténedos. Necesitaban hacer sacrificios antes de llegar a Troya. Algunos dicen que pararon en Crisa, otros que fue en la pequeña isla de Crise. Allí había un altar dedicado a la diosa Crise o al héroe Filoctetes el argonauta, según diferentes versiones. Mientras Filoctetes mostraba a los otros jefes dónde estaba el altar, una serpiente de agua lo mordió en el pie. Otros dicen que pisó una de sus propias flechas envenenadas que se había caído. La herida se infectó inmediatamente. Empezó a supurar y a oler tan mal que nadie podía acercarse. Filoctetes gritaba de dolor día y noche. Los griegos no podían seguir a Troya con Filoctetes en ese estado. Sus gritos arruinarían los sacrificios. El olor espantaba a todos. Odiseo convenció a los otros jefes de abandonarlo. Lo dejaron en la isla desierta de Lemnos con el arco, las flechas y algo de comida. Prometieron volver por él después de la guerra, pero era mentira. Filoctetes quedó solo en Lemnos durante 10 años. La isla estaba deshabitada porque años antes los hombres de Lemnos habían despreciado a Afrodita y ella había hecho que apestaran. Sus esposas los habían matado a todos. Después llegaron los argonautas y se unieron con las mujeres. Pero cuando Filoctetes llegó, la isla estaba otra vez vacía. Sobrevivió cazando pájaros con el arco de Heracles. Bebía agua de manantial y comía raíces cuando no podía cazar. La herida no sanaba, supuraba constantemente y el dolor era terrible. Filoctetes maldecía a los griegos, especialmente a Odiseo y a los atridas que lo habían abandonado. Mientras tanto, en Troya la guerra continuaba año tras año. Los griegos no podían tomar la ciudad.
En el 10º año, después de la muerte de Aquiles, capturaron al profeta troyano Héleno. Bajo tortura, Héleno reveló las condiciones para que Troya cayera. Una de ellas era que Filoctetes y el arco de Heracles debían estar presentes. Odiseo fue elegido para buscar a Filoctetes. Llevó consigo a Neoptólemo, el joven hijo de Aquiles. Sabían que Filoctetes nunca iría voluntariamente con Odiseo, a quien odiaba. Por eso idearon un engaño. Neoptólemo fingiría estar peleado con los griegos y ganaría la confianza de Filoctetes. Llegaron a Lemnos y encontraron a Filoctetes en una cueva. Estaba demacrado, sucio, con la herida todavía supurante. Cuando vio a desconocidos, Filoctetes rogó que lo llevaran a cualquier lugar lejos de esa isla maldita. Neoptólemo fingió no saber quién era y escuchó su historia. Filoctetes contó sus sufrimientos, cómo lo habían abandonado, cómo había sobrevivido solo. Mostró el arco de Heracles y hasta dejó que Neoptólemo lo sostuviera. El joven casi reveló el engaño por compasión, pero Odiseo lo detuvo. Sin embargo, al final Neoptólemo no pudo seguir mintiendo y confesó la verdad. Filoctetes se enfureció. Se negó a ir a Troya para ayudar a quienes lo habían abandonado. Prefería morir en Lemnos que ayudar a Odiseo. Entonces apareció Heracles, ahora Dios en una visión. Le ordenó a Filoctetes ir a Troya. Le prometió que sería curado y ganaría gran gloria. Filoctetes obedeció a su antiguo amigo. En Troya, Macaón o Podaliro, los hijos de Asclepio, curaron la herida de Filoctetes. Después de 10 años, finalmente pudo caminar sin dolor. El olor desapareció. Filoctetes estaba listo para pelear. Su primera acción fue desafiar a Paris a un duelo de arqueros. Paris había matado a Aquiles con su arco y era el mejor arquero troyano. Pero Filoctetes tenía el arco divino y las flechas envenenadas. Los dos intercambiaron flechas desde las murallas y el campo. Filoctetes hirió primero a Paris en la mano. Después le disparó al costado con una flecha envenenada. El veneno de la hidra empezó a matar a Paris lentamente. Paris fue llevado al monte Ida, pero murió por el veneno. Después de la muerte de Paris, Filoctetes mató a muchos troyanos con sus flechas. Cada flecha era mortal porque el veneno no tenía cura. Los troyanos le temían más que a cualquier guerrero griego porque podía matar desde lejos. Filoctetes también participó en el engaño del caballo de madera. Algunos dicen que fue uno de los guerreros escondidos dentro. Cuando Troya cayó, Filoctetes buscó venganza contra los troyanos que habían ayudado a Paris. Mató a muchos durante el saqueo de la ciudad. Después de la guerra, Filoctetes intentó volver a Melibea, pero hubo problemas. Algunos dicen que encontró rebelión en su reino, otros que los vientos lo desviaron. Terminó fundando la ciudad de Petelia en el sur de Italia. Allí construyó un templo a Apolo errante y dedicó el arco de Heracles como ofrenda. Filoctetes vivió el resto de sus días en Italia. Enseñó a los locales el arte del tiro con arco. Cuando murió, lo enterraron con honores. Construyeron un santuario donde los arqueros iban a pedir puntería antes de las competencias. Su historia quedó como ejemplo de sufrimiento y redención. Abandonado por sus compañeros, sobrevivió solo con voluntad y el arco divino. Cuando lo necesitaron, perdonó lo suficiente para cumplir su deber. Sin él y sin el arco de Heracles, Troya nunca habría caído. Los griegos contaban su historia con vergüenza y admiración. Vergüenza por haberlo abandonado, admiración por su supervivencia y su papel crucial en la victoria. El arco de Heracles, pasado de héroe a héroe, había cumplido su destino en manos de Filoctetes.